Hola, ¿qué tal? El vídeo de hoy viene motivado por un viaje que hice a Praga, que como ya sabéis que en algunos aeropuertos de Europa hay pianos por ahí desperdigados para que la gente toque, me dio por hacer esto. Y sí, es el Georgie Porgy de Toto, un temazo en mi opinión. La cosa es que lo toqué para hacer el chorra en el aeropuerto, porque yo toco muy poquito el piano y es una de las pocas cosas que me suenan medio convincentes con él. Y entonces eso me hizo acordarme de esa canción, que es una maravilla, y acordarme de un colega mío del instituto primero y de la universidad después, que se llama Víctor Díez, que voy a intentar que le conozcáis, porque estoy convenciéndole para que se venga a casa a grabar. Él es un músico como la copa a un pino, de los mejores músicos que he conocido jamás, y me atrevo a decir que es el mejor pianista que he conocido jamás. No solo eso, también es un gran profesor, entre sus ocupaciones también está la enseñanza, y como ya os digo, no hay color. El nivel que maneja este hombre es muy superior al mío, así que cuando venga de invitado, no se me ocurrirá ser yo el que os dé una lección, sino que lo hará él, que como ya os digo, es un profesor y un músico excepcional. Así que Víctor, como sé que vas a ver este vídeo, coge el guante y vente para acá, que seguro que los suscriptores lo van a agradecer. Bueno, el caso es que Víctor y yo, sobre todo cuando estuvimos en la universidad, estuvimos haciendo cositas juntos, porque no os voy a engañar, íbamos más bien poco a clase, y como yo estaba estudiando por aquel entonces educación musical, podía pedir las llaves y tal, y teníamos acceso a las aulas en las que había instrumentos, entre ellos obviamente las aulas en las que había pianos. Yo normalmente la guitarra me la llevaba de casa, pillábamos un aula con piano, y nos liábamos allá a tocar, él, yo y otros colegas, a los que convencíamos también para que se fumaran alguna que otra clase y se vinieran a tocar con nosotros. Pero bueno, éramos unos tíos muy responsables, ¿eh? Sacábamos nuestras asignaturas más o menos y tal, o sea que tampoco éramos casos perdidos. Todo lo contrario, ¿eh? Yo aprendí muchísimo en aquella época, gracias a este hombre en gran medida. Yo creo que lo poco que toco de piano, que se sale de piezas clásicas que aprendí cuando estudiaba música, se lo debo a él. El caso es que una de las canciones que me enseñó Víctor y que más disfruté aprendiendo fue el Georgie Porgy de Toto. Bueno, no solo me enseñó el Georgie Porgy, sino me enseñó algún que otro tema más de Toto. Incluso acabó regalándome un libro de partituras en el que entre ellas venía Georgie Porgy. Para los que no conozcáis a Toto, Toto es una banda de AOR, ¿sabes? Esta tendencia que hubo en los 80 de música que era una especie de... no llegaba a ser glam rock o no llegaba a ser hard rock, pero era... fusionaba sonidos pop de por aquel entonces con rock y era una especie de rock más suave, pero que normalmente a cambio tenía muchísima más riqueza armónica. En el caso de Toto especialmente, porque encima ellos tenían tintes progresivos muy interesantes. Por cierto, hablando de bandas progresivas, os dejo abajo un enlace de una banda de mi hermano que ahora mismo no están en activo, cosa que es una pena porque es una bandaza, que siempre hay rumores de que se van a juntar pero nunca terminan de juntarse. La banda se llama The Chaos Theory. El enlace que os dejo debajo es de una canción que a mí me parece fabulosa, es una de las que más me gustan del disco que tienen y es la que abre el disco en realidad. Es el único disco en que han grabado y vuelvo a deciros que es una pena porque ese grupo suena de maravilla y en directo eran... No os imagináis lo fabuloso que sonaban en directo. Yo estoy deseando que se vuelvan a juntar, vamos. Bueno, volviendo a lo que íbamos, estaba en el aeropuerto de Praga, me dio por tocar el Georgie Porgy, eso me hizo recordar... y me hizo recordar la maravilla de canción que es y quiero compartirla con todos vosotros. En la parte final del vídeo he montado un Georgie Porgy con batería, bajo, piano y guitarra, pero como ya estáis hartos de verme la cara siempre, y aprovechando que estuve de viaje en Praga, todo esto lo voy a acompañar con imágenes de Praga, que probablemente sean bastante más agradables a la vista que yo. Antes de ese momento, os voy a explicar un poco por encima cómo funciona estructural y armónicamente la canción de Georgie Porgy y por qué me gusta tanto. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. A ver, estructuralmente Georgie Porgy es una canción muy sencilla, no nos vamos a engañar. En realidad, la estructura de las canciones de Toto suele ser bastante sencilla. Lo interesante que suelen tener esas canciones es su armonía y sobre todo las tensiones que escogen para los acordes. Y este es el caso. Como os digo, la estructura es súper sencilla. A grosso modo sería estrofa, estribillo, coda, que es estribillo. Os lo explico con el piano para que os hagáis una idea de cómo es la armonía de la canción.
Vamos, la idea de este vídeo no es tanto enseñaros a tocar la canción como que comprendáis lo interesante que son los acordes que tiene. Aún así os voy a poner cómo se hacen los acordes en guitarra, por si os queréis animar. La armonía en la introducción es sencilla, bueno, en toda la canción en realidad es bastante sencilla, pero en la introducción es súper simple. ¿Sabéis la famosa fórmula tónica, relativa menor, subdominante y dominante? Lo trasladamos a sol mayor, haríamos... Vale, pues nos comemos la nota tónica y utilizamos solo la relativa menor, convirtiendo esta canción en una canción en tonalidad de mi menor. Y eso serían los acordes de la introducción. Lo bonito es las tensiones que mete, que en la introducción y en la estrofa no es que sean muy complejas. Donde se te va la olla es en el estribillo, ya veréis cuando lleguemos. Esto es Toto, señores. Está claro que no íbamos a utilizar acordes de tríada. Como mínimo 4 notas por acorde. La introducción empezaría con la subdominante séptima mayor, do séptima mayor. Seguiría con un re sexta. La dominante. Y iríamos a la tónica de la canción, que es mi menor, metiendo 2 acordes. Digamos, uno tenso y otro que relaja. Haríamos un mi menor novena, recordad. Los acordes de novena que no son de novena añadida incluyen también la séptima. Por lo tanto, mi menor, su séptima, su novena. Ese es el acorde tenso y ahora relajamos con un mi menor séptima. O sea... Con la guitarra los acordes serían do con séptima mayor, re sexta, mi menor novena, mi menor séptima. Os lo toco con ritmo con el piano para que entendáis de qué va esto. Ahora pasaríamos a la estrofa. La primera parte de la estrofa se toca exactamente igual que la intro y luego hay una segunda parte que sigue estando en la tonalidad de mi menor todo el rato. Y esa segunda parte armónicamente también es muy sencilla. Si nosotros estamos en sol mayor, sabemos que su relativa menor, que sería el sexto grado menor, estamos en sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el famoso mi, la relativa menor, en modo menor, claro. Pues imaginaros si ahora cojo esa relativa menor y la pienso como grado primero menor y decido que su subdominante menor sea la cuarta menor y su dominante sea la quinta séptima, pues estaríamos en mi menor, contamos 4, la menor sería su subdominante menor y si séptima, subdominante, mi menor, la menor, si séptima. Mantenemos la misma tonalidad, pero tenemos una manera diferente de trabajar con sus grados. Y volvemos a lo mismo, Toto no te va a hacer acordes de tríada, no va a ser tan sencillo esto. Ni tan sencillo ni tan simple. Así que el primer acorde va a ser un do con séptima mayor de nuevo. Que aquí estaría actuando como subdominante de la nota principal, o del sol mayor, podría decirse. Y ahora pasaríamos a la subdominante menor de ese mi menor que hemos cogido como referencia tónica. En este caso, fijaros que si mantengo el mismo acorde, pero le cambio el bajo, lo que estoy haciendo es un la menor novena. Y ahora coge esa nota que actuaría como dominante del mi menor, que sería así. Y ahora tensiona y juega aumentando la quinta. Por lo tanto, esta es la quinta, 1, 2, 3, 4, 5. La aumentamos. Y marcamos la séptima. Y ahora hacemos un si séptima. Toco esa parte. Como veis es muy sencillito armónicamente, pero esas tensioncillas le dan rollo. Fijaros cómo haría los acordes de esta parte con la guitarra. Lo que viene ahora es lo que mola, lo que te vuela la cabeza, porque al final
hemos visto las tensiones que os estaba contando de la parte anterior en muchas canciones, probablemente. Pero lo impresionante y lo que me enamoro de esta canción es lo que hacen en el estribillo. Porque son unos acordes realmente extraños y sin embargo, en el conjunto de la canción suenan súper melodiosos. A priori deberían ser muy cacofónicos. Mirad. La verdad es que yo, que estoy acostumbrado ya y sé cómo suena esto en el conjunto de la canción, me suena súper natural. Y bueno, mucha gente que probablemente lleváis mucho tiempo escuchando música progresiva, jazz, etcétera, os resulte súper natural. Pero a priori esto a los oídos de un ser humano que está acostumbrado a cosas más normalitas, pues como que le suenan raro. Y sin embargo, en el conjunto de la canción vais a ver que suenan una pasada de naturales y te los pide el cuerpo, vamos. Eso me recuerda un poco, ¿os acordáis de la marcha nupcial de Mendelssohn? Bueno, ya. La típica marcha nupcial. Pues cuando entra con esto. Si tú escuchas esto aislado, nunca te imaginas por dónde va a tirar la canción. Al final no es un acorde realmente complicado, es un la menor sexta. Pero teniendo en cuenta el tipo de melodía que es, pues sorprende un poco y sin embargo en el conjunto suena espléndidamente bien y espléndidamente natural. Lo voy a tocar un momento y veis a lo que me refiero. ¿Veis a lo que me refiero? A priori esto no es lo más natural del mundo, tiene una cierta tensión y sin embargo acompaña una melodía súper alegre y súper sencilla. Pues un poco eso es lo que me pasa con Georgy Porgy. A priori estos acordes son rarísimos, pero la verdad es que empastan de maravilla con la melodía de la canción y con el contexto de todo el tema y el resto de los instrumentos, etc. El primer acorde del estribillo sería un mi menor séptima al que le quitamos la quinta y le añadimos un la. El segundo acorde sería do sostenido con menor séptima, que le quitamos la quinta también. El tercero sería un fa sostenido aumentado con un sol añadido. Y cerramos con un si menor séptima, también sin quinta y con el sol añadido. Os lo voy a tocar como me lo enseñó a tocar Víctor en su momento, en el que con la mano izquierda hago dibujos como si fuera el bajo. Luego eso durante la grabación de la canción no lo haré porque he grabado un bajo, pero ahora que no hay bajo os lo puedo tocar como es. Y así entendéis cómo suena este estribillo. Sería... Ahora, con esos mismos acordes, lo que hacemos son los cortes que os he dicho, que sería... Os toco los acordes del estribillo. Bueno, y ahora que os he desmembrado la canción, pues ya os puedo poner la versioncita que me he grabado.